Le damos gracias a nuestro Dios. Quiero que levante su mano. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Dele la bienvenida. Dígale: bienvenido Espíritu Santo a este momento. Toma tú el control de la enseñanza. Toma control de todo lo que está en este lugar. Quita las cargas de opresión. Señor, que nada robe el rema de la palabra y que podamos salir edificados en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Damos gracias a nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe? Las Escrituras, este libro que poca gente lee, refiere grandes verdades. Pues desde el Génesis hasta el Apocalipsis contienen toda la revelación de las cosas sorprendentes que han de ser manifestadas antes de la segunda venida de Cristo o en su segunda venida. Y además el establecimiento del reino milenial. Y Apocalipsis capítulo 21 verso 5 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios necesita una iglesia entendida, creyentes entendidos, porque el problema es que la gente no lee la Biblia y piensan que la iglesia es un club, algo para pasar el domingo. El libro de Apocalipsis, señores, revela las impresionantes visiones del apóstol Juan, quien es invitado al cielo para ser testigo excepcional y escribir detalladamente todas las cosas. Lo único que él no describe en el lenguaje es el de los truenos que sonaron, y se le dice: lo que ellos dijeron no puedes escribirlo. Hay cosas asombrosas para el final de los tiempos. Si usted no ve, voy a ponerle en YouTube, no la televisión, usted no puede enterarse, hermano, de cómo el mundo está siendo sacudido. Todas las naciones, con una serie de eventos: lluvias, terremotos, volcanes, enfermedades, guerras. Jesús lo dijo: cuando veas todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿cómo el apóstol Juan puede describir todas estas cosas? Primeramente, él tiene una perspectiva desde el trono de Dios, del que está sentado en el trono de Dios, y del Cordero, quien recibe del que está sentado en el trono, o sea Dios, un libro sellado con 7 sellos. Fíjese que a lo largo de este libro de Apocalipsis, el apóstol San Juan, él va describiendo los terribles eventos que sacudirán al mundo. A partir del primer sello. Cuando se quita el sello, este es un sello, ¿ve? Este es un sello. Ahora ese libro tiene 7 sellos que desatarán o desencadenarán los juicios. Después del 7º sello suena la primera trompeta, y luego de la 7ª trompeta se desatan las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Vemos que el apóstol Juan ya han pasado, pues ha descrito una serie de eventos, pero cuando llega allá en el capítulo 11, él dice que ve al 7º ángel que tocó la 7ª trompeta, lo cual permite que
en el cielo se han escuchado grandes voces. ¿Qué dicen estas voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ahora, dentro de este contexto es donde vamos a predicar hoy. Es donde vamos a colocar la enseñanza. Que el Señor derrame sabiduría, espíritu de sabiduría, de revelación, conocimiento. Que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que puedan entender el contexto del mundo y el tiempo que vivimos en este planeta Tierra. Apocalipsis 11:19. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes van a ver la Reina Valera. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de sus pactos se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Cuando usted lee el libro de Job, ya después del capítulo 38, Dios le hace una pregunta a Job. ¿Has visto? ¿Te han sido mostrados los depósitos de los granizos que tengo para el tiempo del final del mundo? No es un granicito así, como algunos que hemos visto, así más o menos grande. No. Según el peso del templo, el talento puede ser de 22 kilos y medio o 32 kilos y medio. Imagínense una piedra de esa cayendo del cielo para la tierra. No hay nada que pueda parar. No hay edificio que aguante eso. Es importante que usted, como creyente, pueda comprender el contexto de las palabras del apóstol San Juan cuando hace referencia al templo de Dios y el arca. Esto desapareció de la historia de Israel por siglos. Ahorita Israel no tiene un templo y no tiene un arca. Eso desapareció en la historia. Mira dónde nos está llevando Dios, a un nivel de revelación, de cosas impensables. Porque el templo erigido por Moisés, aún por el de Salomón y aún por el de David, dejaron de existir. De hecho, el único templo que Dios va a restaurar, según Amós 9:11, es el tabernáculo de adoración de David. Vemos que al comienzo del capítulo 11, el apóstol Juan hace referencia al templo de Jerusalén. Ya hace un siglo que el templo de Jerusalén no existe. No hay templo de Jerusalén. Y entonces dice que se le entregó una medida y una orden. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La gente piensa que esto, cualquiera puede venir aquí a montarse. Hay muchas iglesias que permiten esto. Se paran a adorar en el altar de Dios. Y resulta ser que aquí tiene que haber gente ungida y gente delegada para eso. Porque la gente del altar, usted no puede pararse aquí a cantar porque usted quiere. Tiene que ser alguien que ha pagado un precio, ha sido escogido para estar acá, forma parte del ministerio de los levitas. Para Juan este es un momento único. Imagínense estar invitado en el cielo, un ser humano en el espíritu, porque él está en el espíritu, y puede ver cómo se abren los cielos. Desde la dimensión donde él está en el espíritu, él puede ver cómo se abren los cielos y aparece el templo de Dios y el arca dentro de él. Antes, en los días de Moisés, el arca siempre estuvo escondida detrás del velo. Detrás del velo había un arca. Se suponía que había un arca allá atrás. Y cuando Jesús resucitó o murió, se fue rasgado el velo, la gente se dio cuenta que aquí atrás no había un arca del pacto. Había desaparecido.
Para Juan, lo que él está viendo es el arca. En esta visión de Juan, no, el templo no es el punto focal. El templo no es lo principal, es el arca. Porque el arca era la presencia de Dios en la tierra. Y aquí en el cielo hace referencia a que Dios es el que reina en el cielo. Su santidad, su chequina está presente. Ahora, lo que Juan está diciéndonos en su narrativa es que esta arca no es la copia que estaba en la tierra. No. Era, pues la hizo Moisés, era la original. Escúchenme bien, señores, Dios no trabaja con copias. Amén. Dígalo conmigo, Dios no trabaja con copias. Cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te da un don espiritual, cuando Dios te da una visión, eso es original, porque proviene del cielo, proviene de Dios. Dios jamás trabaja con copias. Tu llamado, tu ministerio, el lugar donde tú estás, la iglesia donde Dios ha llamado a tanta gente. Cuando un pastor es llamado por el Señor, allí, ese es un templo que tiene todos los recursos del cielo. No hay pastor menos que otro. No hay llamado, no hay don menor que otro. Juan es llevado al cielo, se le muestra el arca original. Como judío, él entiende la importancia del arca. Aunque él nunca la llegó a ver, por revelación puede ver la verdadera arca del pacto del testimonio, la cual guardaba las tablas de la ley, la porción del maná que cayó del cielo y la vara que floreció, la vara de Aarón. Juan describe por primera vez, escúcheme bien, la realidad del templo de Dios y el arca del testimonio en el cielo. Y se nos es revelado a nosotros y a él, ya no a través de la tipología del tabernáculo de Moisés, sino con la realidad. Porque lo que Moisés tenía era una copia de lo original. Hermano, usted no es una copia, usted es un original. Usted no es un creyente de pacotilla, usted es un creyente original. ¿Por qué? Porque fue lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando usted viene a un templo, usted tiene que buscar a Dios, verlo, anhelar una palabra profética, anhelar una dirección de parte de Dios. En muchas iglesias no pasa nada. Vienen a cantar coritos y cosas de esas, pero y especiales para la gloria de Dios. Eso no funciona así. Porque si Dios fue cuidadoso en el altar en Israel, todavía sigue cuidadoso en el altar de la iglesia. Porque el altar de la iglesia es diferente al altar donde estaban los sumos sacerdotes, allá en el atrio, en el templo de Moisés. Esto no es una copia, esta es la original. Sí, ciertamente, el tabernáculo de Moisés representó adecuadamente las realidades espirituales del diseño de Dios revelado a Moisés. Cuando vamos a Hebreos capítulo 8, verso 5, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Por revelación. Hermano, algo que necesita la iglesia es conocer la palabra. Si yo no leo la palabra, no puedo entender este tipo de enseñanza. Porque esto que usted está viendo aquí no forma parte del juicio para las naciones de la tierra. No, esto es una revelación para aquellos que han sido redimidos. Aquellos que pueden entender esto, que hay un propósito. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Cuando Dios me llama a fundar un ministerio, no me da una copia de otras iglesias o de otros ministerios. Él no pone en mí una copia de un altar. No. Lo que Dios nos está entregando, lo que Dios me está entregando es algo nuevo, algo que es original. Está colocando un llamado
llamado, un ministerio, una unción, un altar y la gente que va a ministrar en este tipo de altar. Hermanos, yo miraba, he visto muchos altares. ¿Sabe qué? Se quedaron en lo viejo, ministrando al viejo modelo. Si Dios le decía a los sacerdotes en el tiempo de Moisés, el sumo sacerdote se amarraba unas campanitas acá y se ponía una cabulla en un pie y entraban una vez al año atrás de la cortina para presentar el sacrificio de expiación por el pecado de Israel. Si ese hombre tenía una gota de sudor, lo dice la Biblia, moría irremisiblemente. Y al no sonar las campanitas, lo jalaban por los pies, salía muerto. ¿Me hago entender? O sea, lo que Dios le está mostrando aquí a Juan es la realidad del templo de Dios y el arca. Aquí el arca sigue dando testimonio de lo que está dentro del templo. Las cosas del templo son sagradas. Usted no puede pasar a un altar simplemente porque usted quiere. ¿Qué sirven para las cosas? Lo que Dios estableció con Moisés. Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Pero quiero que seas fiel al diseño. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios somos llamados a fundar una iglesia o un ministerio, se nos entrega un diseño del cielo. Se nos entrega un diseño del cielo, el cual debemos plasmar a través de la visión y el propósito. Un templo. Y es lo que el Señor nos quiere decir aquí con el establecimiento de este templo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Usted puede llevar esto, usted puede llevar a cualquier lugar, a un estadio si quiere, pero en el momento que se establece que ese va a ser un lugar de reunión, allí la Biblia dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Ahí entonces nadie puede entrar en ese altar. Pero cuando es removido, que era el tipo del ministerio de los levitas, hay que enseñarlo a los nuevos ujieres, a los que van a servir, que se les está dando un privilegio. Usa, por tocar el arca y querer ayudar a Dios, se murió, porque el rey tuvo la culpa. Entonces, en teología, yo enseño teología, pero si usted no quiere aprender, no es mi culpa. En teología, las realidades espirituales del verdadero templo celestial eran representadas en el templo de Moisés. Esto es representativo del templo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, a través del cual tipos, sombras y figuras representativas reflejaban la sombra de los bienes venideros, mas no tenían la sustancia, porque la sustancia es Jesucristo. Pero en el nuevo pacto establecido por Jesús con nuevas y mejores promesas, surge la figura del antitipo, que en el Nuevo Testamento habla del cumplimiento mayor de estas figuras que eran representativas en el lavacro, en la menorá, en el velo, en el lugar santo, el lugar santísimo, en el atrio, o en las representaciones de lo que era la vestidura del sumo sacerdote y el éfod o la mitra que tenía el sumo sacerdote. La visión que Juan nos presenta es impactante. Se puede ver el templo de Dios por primera vez en la historia. Un hombre puede ver el templo de Dios en el cielo. Ahora la pregunta: ¿Dios necesita un templo en el cielo para vivir? No. Para efectos de la revelación nuestra, para efectos de lo que es el ministerio de la gracia, debemos entender estos conceptos. Y el arca, tanto que cuidó Dios,
que el arca no se viera detrás del lugar santísimo. Aquí le dice, señores, vean el arca. Esta es el arca verdadera. Ahora, ¿cómo es el arca verdadera? Tenemos una figura que es el arca que usted ve en la fotografía. Si me pueden conseguir una foto del arca por allí, se los agradecería. Por si hay alguien que no lo ha visto nunca el arca. O el santuario también completo. HD, por favor. Ahora, fíjese que el arca siempre ha simbolizado la presencia del Señor con su pueblo. Pero algo además que a Juan le llama la atención es que ahí salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo, como parte de los juicios que se ubican en el sonido de la séptima trompeta, y va grabando lo que es la gran tribulación. Señores, estamos llamados a escapar de la tribulación. No podemos jugar al cristiano. La amonestación de Dios es: cuidemos nuestra salvación, velemos por nuestra salvación, para que cuando suene la trompeta no estemos aquí, podamos escapar. Ahí en pantalla pueden ver los dos querubines y el arca. Es lo que se presume por la narrativa, porque no hay fotos del arca de Moisés. No hay fotos, pero eso es lo más o menos que se presume. Y por favor, una representación del tabernáculo. Ahora, la importancia del arca. Hoy nosotros, yo como persona, como ministro ordenado y ungido, puedo entrar a un altar y ministrar. Puedo ministrar la adoración, puedo tocar los instrumentos y no me pasa nada. Puedo predicar la palabra del Señor porque tengo la autoridad espiritual. Entonces, en los días del Antiguo Testamento, el arca fue el elemento más significativo para Israel. Para Israel, no para mí como iglesia, no para mí como creyente. Ahí pueden ver en pantalla una significativa y expresiva imagen más o menos de lo que es lo que se presume al describir los términos que están en la escritura, más o menos como era el templo. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios, y además en ella se guardaban las tablas de la ley, una porción del maná y la vara reverdecida de Aarón, según Hebreos 9:4. Ahora, fíjese que luego de siglos desaparecida, muchos se han preguntado: ¿dónde está el arca? Bueno, hay una película muy famosa, usted sabe, un tipo de sombrerito, ¿no? Usted sabe quién es, ¿verdad? Bueno, se ha popularizado que es el arca del cáliz, el cáliz del arca, el cáliz y la cruz de Cristo, y todos unos símbolos que no son importantes. Pero el arca cumplió su función. Era transportada en aquellos días, pero ya no. Cuando hoy vemos muchas iglesias que han sacado las iglesias de las cuatro paredes y las llevan a la ciudad, ahí vemos una analogía de lo que son los ministerios de levitas, los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Gente que cargan los equipos, los montan. Eso se hace en todas partes del mundo hoy, señores. Porque el mandato es sacar la iglesia hacia afuera, caleo, hacia afuera, mandato hacia afuera, caleo. Vemos que desapareció de la historia. Pero un día Dios dijo en Jeremías 3:16 que nunca más se vería ni el templo ni el arca. Nunca más. Y hoy Juan nos dice
estoy viendo el templo y el arca dentro del templo. Dios me está permitiendo verlo como un testimonio de que lo que le dijo Moisés es una realidad. El tabernáculo de Moisés cumplió un propósito, iglesia, pues era una tipología de Cristo, el cual mostraba su naturaleza divina y humana, no solamente en los colores del manto, sino en la vestidura del sumo sacerdote y en todos los elementos asociados, como el lavacro, la mesa del pan de las proposiciones, todos esos elementos, el menorá, los querubines en el arca. Así, esos mismos querubines tenían que ser removidos un día cuando Jesucristo resucitó. Se ha dicho, algunos muy osados eruditos bíblicos dicen que oiga esto, que cuando Jesucristo resucitó, habían 2 ángeles vestidos de blanco custodiando la tumba. Y cuando la piedra fue quitada, ellos fueron removidos de allí y quedaron para dar testimonio de su resurrección. Amén. Ahora, los tipos y sombras y figuras que eran representaciones de la realidad espiritual de la obra expiatoria de Jesús fueron removidos con su sacrificio vicario sustitutivo en la cruz. Dice el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, Hebreos 10:1, escribe lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacían antes, en los días de Moisés, estos dice que se ofrecen continuamente cada año. No se podían hacer perfectos a los que simplemente se acercan. La gente antes veía a Dios de lejos. Luego vamos a ver que hoy podemos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Jesús es tipificada, ya lo vimos, en el velo rasgado. Ese contenido usted lo puede ver en nuestro sitio de internet. Y ahí está muy bien explicado. Cuando fue rasgado, revelando que no había un arca detrás del velo, lo cual simbolizaba que todas las sombras y tipificaciones del tabernáculo de Moisés se habían cumplido conforme al modelo divino. Y además, como un simbolismo que Dios ya no estaba en ese templo, que Dios ya no habitaba en el templo de Moisés, y que nunca más volvería a morar en templos hechos de mano de hombre. Como dice Hechos 17:20. Hoy dice el libro de Corintios que Él habita ¿dónde? Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo? Porque Él hizo la obra y dejó la promesa. Pero la promesa viene a morar en nosotros. Ha sido restituido esa comunión del Espíritu que se perdió en el huerto del Edén. Ahora Jesucristo es la sustancia de las cosas. Ya no es representado por figuras. No, ahora podemos verlo claramente. Porque la sustancia de las cosas fueron reveladas y el nuevo templo debía ser establecido por Jesucristo. Pues en la Biblia es un sentido físico y simbológico, que es el lugar donde mora hoy Dios. Él dijo: no volveré a morar, no vivir, morar en templo hecho de mano de hombres. La visión de Juan es impresionante al describir tantos eventos en el ámbito espiritual. Y nos recuerda que el templo en el cielo no es un edificio como el de Moisés. Lo que Juan ve, aunque ve que se cumplen estos juicios, son para el tiempo venidero. Él lo quiso ver, él lo que vio de parte de Dios fue la consumación en el mundo espiritual de los juicios más terribles sobre la tierra. En la conclusión de la semana 70 de Daniel, darle cumplimiento
para cerrar definitivamente el Antiguo Testamento. Pero la iglesia tiene que ser levantada, porque el pacto de la iglesia, el pacto de la gracia, no es congruente con el pacto de la ley. No es congruente. Los dos pactos son diferentes. Por eso hoy Dios advierte al mundo, advierte a la iglesia, que el pacto de la gracia es en Jesucristo, mas no en la ley. Y que el pacto con Israel era a través de la ley. Son pactos que no son congruentes entre sí. Dios no podía tratar con Israel a través de la gracia, por lo cual tuvo que hacer un paréntesis que conocemos como la dispensación de la gracia. 2000 años. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, y voy terminando, versos 5 al 8. Después de estas cosas, mire, ¿qué cosas? Y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Por primera vez es abierto el templo de Dios para ser contemplado por la mirada humana. Juan está diciendo: estoy viendo por primera vez el templo de Dios, que Dios lo ha abierto, lo ha hecho franco al conocimiento humano. El templo del tabernáculo del testimonio. Y dice que del templo salieron 7 ángeles. Wow. Mire ahora lo que estaba ahí adentro. Dentro de ese templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiese cumplido las 7 plagas de los ángeles. Cuando vemos la inauguración del templo de Moisés, cuando la nube llenó el templo, ni siquiera Moisés pudo estar presente. ¿Sabe? Para mí es muy interesante cuando yo escucho a hombres de Dios enseñar sobre cosas que yo entiendo. Porque en la misma medida de lo que yo entiendo, alguien lo predica diferente, se me abre el entendimiento y puedo entrar mucho más allá. Dios quiere que entremos más allá de lo que es el templo. Había un atrio en los días de Moisés. Había un lugar santo, no solamente los sacerdotes ministraban. Por eso Dios levantó el tabernáculo caído, el tabernáculo de David. Y no había paredes y todo el mundo podía ver el arca. Todo el mundo podía acercarse a donde estaba el arca para ver cara a cara a Dios. Vino juicio, salieron 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, 7 plagas. Si usted no ha leído Apocalipsis, hermano, no se asuste. Eso no es para usted, a menos que usted se quiera quedar por estar jugando al evangélico. Dice Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses 4, verso 13. Hay un sonido de trompeta, voz de arcángel, como la voz de Dios, que sonará en un abrir y cerrar de ojo. Seremos llevados, raptados. Pero si usted está en una fiesta mundana, vive la vida mundana, vive en el chisme, hablando mal de los pastores, de los hermanos, usted vive ese tipo de vida, no hay que ser muy erudito para saber qué le va a pasar. ¿Qué le va a pasar a esa gente? Se queda. Y dice Apocalipsis 12, verso 4 en adelante, que hay una guerra en los cielos entre el dragón contra Miguel y Miguel contra los ángeles, y no prevaleció más Satanás en el cielo y fue echado a la tierra. Y dice Apocalipsis que Satanás vino furioso descargar su ira sobre la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. Y viene la activación del anticristo, todo el sistema anticristo sobre la tierra.
las guerras y todo lo que está descrito acá. Pero si nosotros velamos, nos vamos para las bodas del Cordero y para el bautismo de Cristo. Amén. ¿Cuántos se quieren ir? Entonces tenemos que tomar la amonestación de Dios. Pues voy a ponerle un paréntesis. Ahorita viene, ya estamos en el contexto de las Navidades. Ay, ya muchos están pensando en las allá que se de vacaciones. Ahora viene el espíritu de la Navidad, el día 21. Muchos le abren las puertas y las ventanas al espíritu de la Navidad. Y entran en la vorágine de comprar cosas y estrenos y 24 y 31. Bueno, para los venezolanos, para los que nos están viendo. Debemos velar y cuidar con esto, las tradiciones. Adorar al niño Jesús. ¿Dónde en la Biblia dice que debemos adorar al niño Jesús? ¿Dónde en la Biblia dice que debemos adorar el 24 de diciembre como el nacimiento de Jesús? Jesús no nació en diciembre, nació en abril. En otro contexto. Él nació conforme a las fiestas judías, no como a las fiestas paganas. Discúlpeme si voy a hacer una paréntesis. Discúlpeme si le eché a perder las Navidades. Sí, porque las abuelas ya compraron ya la matica roja, esa matica de Navidad, y ya están haciendo el pesebre y los ángeles y arcángeles y serafines y querubines. Ay, discúlpeme, pero ¿qué? Esto es tradición de demonios. ¿Cuál es la importancia de la revelación del templo de Dios y el arca? Primeramente, el punto esencial y principal para Juan es que muestra la presencia de Dios morando en el cielo. En el contexto está el trono y el que está sentado en el trono y el Cordero. Pero aquí lo que está diciéndonos el Señor en la revelación de Juan es que la representación del trono, del templo y el arca son representativos de la autoridad y la presencia de Dios eterna, para darnos un contexto de cómo era en la tierra y cuál fue la aplicación y función. Ahora, era una morada terrenal, era un tabernáculo terrenal. Ahora, la Biblia dice que Dios habitó, escúcheme bien, en la tierra de forma temporal en un tabernáculo. Ahora, si Dios es santo, ¿cómo Dios puede habitar en un mundo como este sin hacer valer su justicia? Para eso estableció el tabernáculo de Moisés y estableció el sistema sacrificial y un sumo sacerdote que presentara el pecado, la ofrenda por el pecado una vez al año, y que todos los días, 24 horas al día, habían sacerdotes, un sistema sacerdotal basado en sacrificios de sangre de animales y ofrendas y holocaustos para expiar el pecado del ser humano. Mire, óigame mujeres, óigame hombre, voy a poner un ejemplo para que usted vea que no se jugaba. Llegaba un hombre con su mujer, óigame, y le decía el hombre al sacerdote: aquí está una ofrenda, mi mujer me es infiel. A diferencia cuando vienen a la profeta a hablarle que ese marido mío, y llegaba el sacerdote con la ofrenda, ¿me está siguiendo? E iba y la presentaba donde le correspondía. Si esto era verdad lo que el hombre decía, había una evidencia clara en la mujer. Se le caía el muslo, se le caía todo esto, se le caía para abajo, y se le caía para acá. A las mujeres, ay, como decimos los venezolanos, ahí los cachos no pasaban desapercibidos, porque la ofrenda, decía Dios, ahí está la ofrenda. La ofrenda te da testimonio que ese hombre tiene razón. ¿Y qué le pasaba a la mujer? Era lapidada. O sea que los cachos en el cielo se ven, señores. ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Verdad que no era juego la cosa? No, yo puedo poner ejemplos.
Por eso Dios hizo provisión por el pecado a través de toda la simbología en el tabernáculo de Moisés. Hebreos capítulo 10, verso 19 a 21 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El velo simplemente fue una representación de Jesucristo, de su cuerpo. Podemos ver entonces este contexto de la séptima trompeta, la declaración que se escucha cuando el cielo es abierto. Dice: todos los reinos han venido a estar en las manos de su dueño legítimo, se llama Jesucristo. Fíjese, cuando ya ahora los reinos que un día Satanás le quiso entregar a Jesús, vuelven ¿a dónde? A las manos de su dueño. Se llama Jesucristo. Dele un gloria a Dios y dale gracias al Señor. Porque yo no sé cómo será eso cuando uno parte para la eternidad, señores. Pero nos ha hecho grandes promesas. Él dijo: me voy donde mi Padre y mi Dios a preparar morada, porque a donde yo esté, también vosotros estaréis. Gózate, iglesia. Dios no quiere que usted vaya para el infierno, hermano. No déjese estar jugando al evangélico. Tenemos que tomar esto en serio. El diablo no juega. Entonces, cuando Jesús muere, el velo es rasgado, testificando que todo el simbolismo del templo de Moisés se había cumplido, permitiendo ahora, por la visión de Juan que nos hace Dios partícipe de esta visión, el templo y el arca, que por primera vez es visto en su dimensión espiritual, sin representaciones humanas. Y ahora no vamos a ver al sumo sacerdote Aarón vestido con el éfod, la mitra, representando al que es el sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, al sacerdote en el orden de Melquisedec, que se llama Jesucristo. Con la muerte de Jesús se abrió un camino vivo y nuevo a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12, en la parte central de lo que quiero enseñar, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando Jesús vino a la tierra, se tabernaculizó. De pronto voy a hablar sobre eso. Pero el apóstol Juan, en su evangelio de Juan 1, 14, dice: y vimos su gloria, y su gloria como la gloria del Padre. Habitó. En vez de decir tabernaculizó, la traducción Reina Valera dice: habitó. Cuando vemos Apocalipsis aparece la palabra tabernáculo y tabernaculizó. Ese es para otra enseñanza. Entonces, un templo hecho no de manos, es decir, no de esta creación. El templo de Dios no está hecho para... Dios necesita exportar un modelo para que la gente pueda entender lo que significa adorar a Dios, lo que significa la justicia de Dios, la severidad de Dios cuando se juega con Dios. No podemos ver a través del velo rasgado. Ahora podemos ver a través del velo rasgado, estando ahora Cristo presente como el sumo sacerdote de los bienes venideros. Bienes venideros. Él nos ha hecho partícipe de los bienes venideros, de las bienaventuranzas, caminar por las calles de oro, vernos reflejados en el mar de cristal, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Él nos permitirá ver un día nuestro nombre en el libro de la vida. Los creyentes podremos entrar a la presencia de Dios dando gracias a su sacrificio expiatorio y a su sangre derramada en expiación por el pecado. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote.
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, lo cual no hizo Aarón. El trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo de Moisés no fue levantado por obra de hombre, fue levantado por revelación de Dios a un hombre. Ahora entonces, hermanos, en el nuevo pacto no hay mediadores terrenales entre Dios y los hombres, pues Jesús derribó la pared de separación. Incline su rostro y cierre sus ojos un momento. Yo quiero que mires ese tabernáculo que pudieron ver en la imagen. Eso fue algo temporal. Lo que nos está mostrando Juan no tiene ninguna connotación. No hay forma de graficarlo. No podemos decir vamos a hacer una imagen, porque el Señor dice: no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de ella. No hay forma de graficar la estructura, la forma de un tabernáculo que ahora se puede ver dentro de él. Porque ahora Jesús nos ha hecho nuevas y grandes promesas, lo que igual nos revela que, a diferencia del templo de Moisés y el arca del testimonio, hoy podemos ver claramente la realidad espiritual del templo celestial y el arca del pacto de Dios. A Dios le place enseñarle a la iglesia: mira, esto es algo que estuvo escondido por siglos. Quiero que veas la realidad espiritual, pero en el cielo, no a través del modelo de Moisés. Apocalipsis 21:3 dice entonces: y oí gran voz del cielo que decía: he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La menorá formaba parte de lo que alumbraba el templo. El aceite alumbraba el templo con las lámparas. Pero la Biblia dice que ahora ya no habrá sol, ya no habrá luna, porque la luz del Cordero lo llenará todo. Alabado sea Dios. Ahora en los días de Jesús, el templo representaba el centro de la vida religiosa judía y un simbolismo de Cristo como el único camino al Padre, según Juan 14:6. Pues Él se rasgó con su muerte el velo por nosotros, lo cual permite que entremos ante su presencia confiadamente. ¿Sabe cuál es la tragedia de hoy de millones de seres humanos que murieron sin conocer a Jesucristo? Que están en la condenación eterna. ¿Sabe cuántos cristianos hay en el infierno hoy por ser temerarios contra el Señor? Por no tener respeto, por tomar de balde la sangre de Cristo, cuando fuimos diseñados para vivir eternamente con Él y disfrutar de las promesas del nuevo pacto. Él rasgó el velo por nosotros, porque Adán y Eva pecaron y nos sacaron a nosotros, la humanidad, de su presencia. Donde la Biblia no te dice a ti qué pasó con Adán y Eva, ¿verdad que no? Pero ¿dónde cree usted, si la paga el pecado es muerte, dónde cree usted que están ellos en la eternidad? No sabemos, no te lo dice la Biblia, pero si el hombre que no acepta a Cristo y el nuevo pacto, y la primera humanidad que no aceptaron el pacto de Moisés, de Noé, perecieron, ¿qué pasará entonces? Porque no fue levantado séptimo después en la línea de Adán, fue arrebatado vivo para que no hubiera muerte. Por eso quiero que cierres un momento tus ojos. Quiero que veas, que pudieses ver esta cortina.
que alguien, como dice Hebreos 10, 19, 20, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Cuando ahora podemos entrar, ya no hay velo, ya no existe nada que impida que entremos a la presencia de Dios. Cuando entramos en oración, en adoración, cuando podemos leer la palabra, cuando el Espíritu Santo nos toca, no hay límite, ya Él está con nosotros. Cuando podemos sentir su presencia. Un día estaba adorando al Señor en un lugar. Mira cosa tan preciosa lo que le voy a contar. Pocas veces lo he contado. Un día estábamos reunidos en un grupo enorme, en un apartamento enorme, por cierto. De paso, vivíamos 60, 70, 80 en ese lugar. Estamos adorando al Señor. Y estaba una mujer, una boliviana, que la noche que asesinaron al Che Guevara, ella formaba parte de su comitiva. Y ella estaba sentenciada a morir al día siguiente. Y ella le dijo: Dios, si tú existes, revélate a mi vida. Y ella dice que se llenó la celda de luz y de sangre, y ella pudo ver al Señor Jesucristo. Cuando estamos los dos juntos, pegados así a la pared, estamos en la adoración. No en una iglesia, en una célula. Estamos adorando al Señor. Mire mi tamaño. Mire mi tamaño. De repente tengo mis manos levantadas y entro en la adoración, esa profundidad de la adoración. Y de repente alguien coloca sus manos en mi espalda, así, no así, así. Si yo soy de ese tamaño, ¿de qué tamaño tendría que ser el que me puso la mano así? Y yo me eché hacia atrás y descansé en esas manos. Pero antes de eso, escuchaba: como alguien caminaba en medio de las personas. Y ese alguien puso sus manos así, y yo me recosté. Y cuando pasó por mi lado, pude percibir el aroma. Escucha esto. Cuando pasó por mi lado, percibí su perfume. Agárrala. ¿Qué cosa más? No hay perfume sobre la tierra. Escúcheme bien, porque ese mismo que aquel día me tocó y pude percibir su aroma, es el que está aquí. Inclina tu corazón, cierra tus ojos, porque Él está pasando por donde estás tú. Quiere tocarte en esta mañana. Quieres que sientas su perfume, que Él es real y verdadero, porque Él no habita en templos hechos de mano de hombre. Esto simplemente es un local, esto no es nada. Lo que llena el templo es la gloria del Señor. Si Él está aquí, quiere tocarte. Él quiere que puedas percibir su aroma. Hay gente que no sabe lo que es un toque de Dios. Hay gente que nunca ha sentido la presencia de Dios, y menos su voz. Y de repente siento que ya no tengo las manos en mi espalda, así. Me dice el tamaño de la persona que tiene. ¿Qué tamaño tendría que tener para agarrarme así yo? Y de repente está la boliviana y le digo: María, ¿escuchaste los pasos? Me dice: sí. ¿Percibiste el aroma? Sí. ¿Sabes quién me tocó? El Señor. Qué cosa más impresionante. Experiencias en la adoración. Ese mismo Señor está paseándote ahora donde estás tú. Siéntelo. Deja que te toque. Póngase de pie. Tenemos que darle honra y gloria a nuestro Dios por la revelación. Nos permite ver
cosas tan asombrosas, extraordinarias, preparada para nosotros, lo que le amamos. Y dice el apóstol Pablo que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui yo conocido. ¿Para qué fui creado? Cuando vamos a estar en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos perder el temor y la reverencia, hermanos. El mundo nos quiere atraer para sacarnos del propósito y caer en manos del cazador. La Biblia enseña que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora pues no veremos a Jesús a través del tabernáculo o el arca del pacto de Moisés, sino tal como han sido reveladas por Él. Somos, según la Escritura, dice que Él mismo nos constituyó reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Fuimos puestos como cabeza y no cola. Cuando nosotros adoramos a Jesucristo, adoramos a Dios a través del nombre de Jesús, por la gracia del Espíritu Santo, honra y gloria y poder son desatados para su nombre. La tierra tiembla ante su presencia. Pero ya fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Él, para ministrarle por toda la eternidad. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Padre, gracias. Este aplauso es para ti. Esta honra es para ti, oh Espíritu Santo de Dios. Oh, es para tu nombre, Jesús. Vamos, aplaude, dale honra, dale gloria, porque un día estaremos en la eternidad y no nos cansaremos de adorarle, no nos cansaremos de alabarle, de darle gracias por habernos salvado, por habernos dado a Jesucristo, por haber permitido, Señor, por la palabra, conocer de tu salvación. Recibe la gloria, recibe la honra. Oh Dios, la honra es para ti. La alabanza de tu pueblo sobrepasa a la eternidad. Los redimidos le mandan un cántico nuevo. Oh Dios, bacará el de los ángeles, el de los querubines y el de los serafines, porque somos los redimidos. Tú fuiste tomado, hemos tomado de toda lengua, tribu y nación para tu honra, para tu gloria. Te tributamos, Lord, como un pueblo santo, Señor. Gracias porque he predicado tu palabra conforme lo has puesto en mi corazón, oh Espíritu Santo de Dios. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, Jesucristo.